Uno, dos, tres, empieza. Bienvenidos al programa Voces del Pasado. Hoy viajamos a las décadas de los 80 y 90, un periodo clave en la historia del Perú. La transición de la dictadura a la democracia, los restos económicos y la violencia política marcaron profundamente esos años. Soy Cianga Güero Palomino y hoy nos acompaña María Isabel Rodríguez, quien vivió de cerca esos cambios. Gracias por estar aquí, María. El Perú marcó el retorno a la democracia después de una década de dictadura militar. El presidente Fernando Belaúnde Terry, quien ya había sido presidente en los años 60, asumió nuevamente el poder en un contexto de incertidumbre tras años de autoritarismo. Para muchos, esa fecha significó más que un cambio de gobierno, fue el renacer de la libertad, aunque no sin desafíos. Para comenzar, ¿cómo viste el regreso de la democracia en esta época? ¿Qué sentimientos tenías este momento? Adelante, María. Tianga, buenas noches, gracias por el pase. Recuerdo claramente el 28 de julio de 1980, cuando Fernando Belaúnde asumió la presidencia. Ese día la sensación en las calles era de esperanza. Durante tantos años de dictadura, la gente se había acostumbrado al silencio y a la represión. Y de repente todos entendimos que ahora podíamos hablar sin temor a ser escuchados por la policía o el ejército. Los periódicos volvieron a ser libres, la radio ya no tenía restricciones y las noticias podían fluir con libertad. Ese día lloré de emoción. La transición fue difícil, especialmente con la crisis económica y la violencia de grupos como Sendero Luminoso. ¿Cómo afectó todo esto en tu día a día? La inflación y la inseguridad eran constantes. Habían días en los que no sabíamos si podríamos conseguir lo básico, y la violencia era una amenaza latente. La inestabilidad económica generó un sentimiento de desesperanza. El gobierno de Fernando Belaúnde no logró frenar la crisis y con la llegada de Alan García en 1985, la situación solo empeoró. La política económica del nuevo gobierno intentó frenar la hiperinflación, pero la falta de una estrategia efectiva dejó al país sumido en un mar de deudas y pobreza. A pesar de todo eso, la gente siguió adelante con esperanza. ¿Cómo crees que la sociedad peruana logró superar esos tiempos tan difíciles, María? Creo que fue la resistencia del pueblo. A pesar de la pobreza y la violencia, la gente seguía luchando por un futuro mejor. La unión, aunque fracturada, nos permitió seguir adelante. Finalmente, mirando hacia atrás, ¿qué lecciones crees que nos dejaron esos años? Nos enseñaron la importancia de la democracia y de no darla por sentada. También entendimos que los cambios no son fáciles, pero que la unidad y el compromiso con la justicia pueden llevarnos muy lejos. Muchas gracias por compartir tu historia con nosotros, María. Es un honor escuchar tu testimonio. A nuestros televidentes, gracias por acompañarnos en este viaje del pasado. Seguimos con el siguiente episodio. Adelante, compañeros. Buenas noches, mi nombre es Nila Chaña Pineda y voy a continuar con la entrevista. El día de hoy tenemos como invitada a la señorita Judith Apazazenca, quien nos va a hablar sobre la inmigración y migración que hubo entre los años 80 y 90 en el Perú. Buenas noches, señorita Judith. Buenas noches, Empe- Norma, ¿cómo estás? empezamos con las preguntas. Pregunta número uno. Durante los años 80 y 90, ¿qué cambios notó en su comunidad relacionados con la migración? Bueno, observé que muchas familias comenzaron a abandonar la comunidad, especialmente aquellas provenientes regiones como Ayacucho y Huancavelica. La violencia política y la falta de oportunidades económicas fueron factores que impulsaron a las personas a buscar seguridad y trabajo en otras zonas, principalmente en Lima. Bien. Pregunta número dos. ¿Cómo afectó esta migración a las ciudades receptoras como Lima? Bueno, Lima experimentó un crecimiento acelerado. Se formaron asentamientos humanos en áreas como San Juan del Lurigancho y Villa Salvador, donde los migrantes construyeron viviendas improvisadas. Este rápido crecimiento urbano generó desafíos en infraestructuras y servicios básicos. Pregunta número tres. ¿Hubo un cambio en la composición social de su entorno debido a la migración? Sí, la llegada de personas de diferentes regiones de países enriqueció la diversidad cultural de las comunidades. Sin embargo, también surgieron tensiones debido a las diferencias en costumbres, modos de vida entre los migrantes y residentes. Listo. Muchas gracias, señorita Judy, por su participación.
Le doy el Perfecto. pase a mis compañeras para que continúen con la entrevista. Continuando con la entrevista, donde abordaremos uno de los capítulos más oscuros y complejos de la historia reciente del Perú, el surgimiento y la violencia de Sendero Luminoso. Primeramente abordaremos los inicios de este episodio trágico en nuestro país. En 1980, Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, inició un sangriento periodo de violencia en el Perú, conocido como la época del terrorismo. El primer acto de esta insurgencia ocurrió en Chusqui, en la ciudad de Ayacucho, donde quemaron ánforas electorales. Ayacucho fue elegido como punto de partida por su pobreza, desigualdad y débil presencia estatal, factores que facilitaron el crecimiento del movimiento. Para abordar un poco más del tema, tenemos como invitado a José Palomino, quien vivió acerca de esos cambios. José, ¿cuál era la ideología de Guzmán? Su ideología estaba profundamente influenciada por el maoísmo. Guzmán adoptó el maoísmo como la base de su pensamiento, que sostenía que la lucha armada era la forma de transformación a la sociedad. Creía que las masas campesinas y no las clases obreras urbanas eran el motor principal de su revolución. Esto lo llevó a centrarse en las clases rurales del país, particularmente en Ayacucho, para reclutar campesinos y luchar contra el gobierno central. Bien, José, ¿cuáles fueron las principales tácticas utilizadas por Sendero Luminoso para expandir su influencia y qué impacto tuvieron estas acciones en la sociedad peruana? Durante más de una década, Sendero Luminoso extendió su violencia a lo largo del país, especialmente en las zonas rurales, aunque también llegó a ciudades importantes como Lima. Sendero Luminoso utilizó tácticas extremas como asesinatos, coche bombas, secuestros y extorsión. Esta acción causaron miles de muertes, colapsaron la economía y dejaron profundas heridas sociales, especialmente en las comunidades rurales. Muchas gracias, José. Bueno, recordamos el 12 de septiembre de 1992 es una fecha imborrable para millones de peruanos, ya que fue el inicio del fin de la época más dura que le tocó atravesar al país, ya que fue capturado Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso, en la exitosa Operación Victoria del Grupo Especial de Inteligencia. Tras 12 años de investigación, fue detenido en una casa de La Calera en Surquillo. Días después de su captura, Abimael Guzmán fue presentado dentro de una celda en la prefectura de Lima, llevando el número 159 con un traje a rayas, imagen que recuerda el conmemorativo día. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Recordar y entender nuestra historia es un paso fundamental para construir un futuro más justo, informado y paz.